Bueno, yo Bueno, creo va a que empezar. podríamos empezar, ¿no? Porque se va a Podemos ir. empezar. Bueno, muy bien. Si quieren, Bueno, pueden todas silenciar yo sus les... micrófonos, Dale. así la escuchamos a Raquel y después la que quiera puede ir preguntando en el chat o Puede al hacer final preguntas. va a haber un poco de tiempo para preguntas. Muy bien. Bueno, chicas, ¿qué tal la cuarentena? Me imagino que difícil para todas, muy difícil, pero es lo que hay, es la realidad de la vida, es lo que está viviendo el mundo entero y es lo que tenemos que afrontar ahora, ¿no? Y, y me acordaba, porque la verdad que me gustó mucho, la homilía del padre Cantalamessa en la vigilia pascual de este año, el Santo Padre en el Vaticano, que fue realmente, bueno, muy conmovedor toda la liturgia, toda esa soledad, ¿no? de la plaza de San Pedro. Y este sacerdote comenzó, me parece, que era al comienzo, dijo que no teníamos que pensar por qué teníamos esta pandemia. No había que pensar por qué, sino para qué. Me parece importante recordarlo ahora, ¿no? Y él decía que nos concentráramos en los aspectos positivos. Y nos decía que nos ha despertado del peligro mayor. Decía, el delirio de la omnipotencia. Y es verdad, estoy viendo ahí algunas más. El delirio de la omnipotencia. Nos recuerda que todos somos mortales. Todos somos mortales. Los políticos, los científicos, las amas de casa, los pobres, los ricos, los del norte, los del sur, los del este, los del oeste, todos estamos ahí sin saber qué hacer, sin tener ninguna forma de solucionar esta pandemia que nos está manejando y gobernando un bichito desconocido y cambiando la sociedad, está cambiando las reglas, las normas, nos encerró en casa, después nos trastocará también y nos está trastocando la economía y toda la cultura del mundo está manejándola un insecto desconocido y que no tenemos ni idea, ¿no? Y esta es la realidad, que todos somos impotentes, muchas veces nos lo está demostrando en este momento la naturaleza misma de las cosas, y el único que es omnipotente es Dios. Y esto nos lo tenemos que grabar y que tener muy presente. El único que puede hacer algo es Dios. Y me gustó también que nos recordara el Papa algo que a veces nos cuesta entender, que este virus no nos lo mandó Dios. Dios no nos mandó el virus, porque Dios no desea el mal para el hombre. Dios nos ama. Los sentimientos de Jesucristo son de amor, ¿no? Y decía este sacerdote, Cantalamessa, nos decía que el que lloró por Lázaro hoy llora por nosotros. Y tenemos que creernos que Jesús hoy sufre con todas nosotras, con nosotros, con todo el mundo. Sufre Jesucristo, omnipotente Dios, creador del hombre, etcétera, ¿no? Todo lo que sabemos, ¿no? Y bueno, y esta es la realidad, ¿no? Y decía otra cosa más positiva que ha pasado, que está ocurriendo durante esta pandemia, y es cómo aumentó el grado de solidaridad entre los hombres, entre los pueblos, cómo estamos unos más cerca de otros, cómo pensamos en los demás, porque la verdad nos transmitimos de continente a continente el virus con una facilidad increíble. Ahora dicen que está volviendo a Europa porque llega de Latinoamérica, leía hoy. No sé si es verdad, es mentira o son conjeturas, pero verdad, pero la realidad es que es así, ¿no? Que estamos un poquito desconcertados y tenemos que recurrir a lo que es el tema de esta charla que puso el Consejo de Gestión del club, y ya aprovecho y les digo a todas que no les saludé al principio, que muy bienvenidas, ¿no? Las madres y amigas de Vientos del Sur, ¿no? Es un gran club, ¿no? Está funcionando, la verdad, que muy bien, ¿no?
Bueno, pues el título de la charla es ¿Cómo ser misericordiosos? En este mundo en que nos encontramos con tantas dificultades en este siglo XXI tan controvertido, ¿no? Y se nos está ocurriendo quizá ya a todas ahora que para ser más misericordiosas lo que tenemos que hacer es ver cómo es el corazón de Jesucristo. Pedirle a Jesucristo que nos muestre su corazón. Repensar muchas veces cómo fue su paso por la tierra, que ya es un gran misterio. Vino por amor, vino a convivir con nosotros, 33 años se encarnó en una mujer, después vivió 30 años de vida oculta, después 3 años de predicación para enseñarnos el camino de la felicidad en esta vida y para ir al cielo. Después murió, resucitó, nos envió el Espíritu Santo y nos está esperando en el cielo y nos sigue ayudando con su amor, con su misericordia. Y bueno, y tenemos que meditar muchas veces los pasajes del Evangelio para entender mejor el amor de Dios. San José María nos decía, le gustaba decirnos que nos tenemos que meter en el Evangelio como un personaje más. Y nos decía también que tenemos que meditar muchas veces los mismos pasajes y los mismos temas para y penetrar en tratar de meditar 1000 veces las mismas cosas para descubrir el amor de Dios, para descubrir a lo mejor algún Mediterráneo, le llamaba él, alguna cosa nueva, alguna novedad que no habíamos visto y de repente se nos ilumina el corazón y entendemos un poquito más a Dios, ¿no? El misterio de la fe, ¿no? El misterio de Dios, ¿no? Y bueno, y esto es importante, ¿no? O sea, leer el Evangelio para conocer el corazón de Cristo y tratar de imitarlo. Y nosotros tenemos un corazón que Dios nos ha puesto en nuestra naturaleza, un corazón humano, muy humano, que funciona a lo humano. Funciona a lo humano. Y nosotras todas sentimos ese corazón nos damos cuenta todos los días que está vivo. Nos damos cuenta que este corazón funciona, sufre, se alegra, se viene abajo, se vuelve otra vez a recuperar. O sea, vemos como que existe de verdad algo que funciona dentro de nosotros con mucha fuerza, que tiene mucha fuerza. Y bueno, y nos dice el Catecismo de la Iglesia que justamente el corazón es el centro de la persona y de nuestros sentimientos, es el símbolo del amor. El corazón es el símbolo del amor. Y nos parece que a lo mejor en el corazón solamente está la afectividad, los sentimientos, como algo un poquito superficial o banal. Y no, los sentimientos son súper importantes, el amor es súper importante. Y San José María nos decía, y también con el corazón se piensa. Esto para que también lo razonemos un poco. También con el corazón se piensa. Con el corazón también, ¿cuántas veces cuando nos paramos a pensar sobre lo que sentimos, sobre lo que queremos, sobre lo que vemos, de repente aplicamos la inteligencia y nos damos cuenta de que los demás existen, de que alguien necesita de nosotros, de que podemos hacer algo por los demás? Vemos más, ¿no? Cuando aplicamos nuestra inteligencia a esa maravilla y a esa fuerza que tiene el corazón en nuestra vida, ¿no? Pero bueno, también es una realidad que a veces y con frecuencia, con bastante frecuencia, el corazón nuestro nos traiciona y se nos desvía, se pierde el norte, ¿eh? Entonces ahí empezamos a no ser felices por cualquier motivo, porque nos falla el corazón, nos enemistamos con alguien, nos sentimos solas, el amor propio nos juega mal, etcétera, ¿no? Y entonces ahí es cuando necesitamos de verdad recurrir a Jesucristo para que nos eche una mano, para que nos ayude, porque ese no es el camino, ¿no?
Entonces la solución está en que tratemos de unificar nuestro corazón humano, que es muy bueno, nuestro corazón humano con el corazón de Jesucristo, que es divino. Por supuesto que no nos podemos identificar del todo, pero nos podemos transmitir, Él nos quiere transmitir los sentimientos suyos, cómo es Él, cómo nos quiere, cómo es su amor, cómo es su generosidad, etcétera, ¿no? Y ahí está la santidad, ahí está nuestro trabajo, tratar de permanentemente confrontar nuestro estado interior, ¿no?, con qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios nos pide, qué es lo que Dios desearía, ¿no? Y es la manera de ser felices, es la manera de vivir esta vida, ¿no?, plenamente. Bueno, y yo creo que la receta que en el Evangelio me parece que el Señor nos lo demuestra, lo que le conmueve a Jesucristo es comprobar la fe y la confianza en Él. Como que lo que marca de verdad, ¿no?, lo que nosotros queremos conseguir es pedirle al Señor que nos aumente la fe y después confiar en Él, abandonarnos en Él. Y esto sí que nos da paz. Esto yo pienso que es el secreto de la felicidad en la tierra, después en la otra vida también, ¿no? Pero necesitamos esto porque nuestra naturaleza es frágil, es muy frágil y es muy fácil equivocarnos. Y el Señor vino justamente para salvarnos y vino, nos dice el Evangelio, no para los justos, sino para los pecadores. O sea, cuando nos sentimos mal, cuando nos sentimos frágiles, cuando nos duelen las cosas, cuando nosotros mismos estamos mal por nuestra culpa y lo reconocemos interiormente, entonces es cuando tenemos que echar mano de esa fe que tenemos en Dios y esa confianza, ¿no? Esa confianza es un recurso permanente, ¿no? La fe y la confianza en Dios. Yo creo que se lo pondría así como el título de esta charla o como algo que se grabe en el corazón, ¿no? Creer en Dios y en su omnipotencia y la fe y la confianza y abandonarnos por nuestra parte. Y después quería recordarles cómo los papas, los últimos papas, han tenido muy en cuenta este tema de la misericordia de Dios. Y San Juan Pablo II escribió una encíclica que se llama La Divina Misericordia. Y en esta encíclica nos dice que el cristianismo es la religión del amor. Qué impresionante, ¿no? El cristianismo es la religión del amor. Es lo que ha llevado al mundo, ha generado un cambio también en la cultura. Yo les confieso, tengo un hermano que no practica, pero dice, a mí lo que me gusta es la cultura cristiana. Yo le digo, qué cara dura, ¿no? Porque claro, a él le gusta, bueno, gracias a Dios, en este caso tiene un matrimonio bien, tiene unos hijos bien y se aferra, le gusta la cultura cristiana. Y sin embargo, yo tengo esperanza de que termine, digamos, convenciéndose de que Dios, que necesita a Dios, ¿no? Además de aprovecharse. Pero es verdad que el cristianismo nos ha enseñado eso en todo el mundo, lo que es amar de verdad a los demás y lo que es amar a Dios, porque si no amamos a Dios no podemos amar a los demás. Y San Juan Pablo II bueno, nos decía que Dios es misericordia, esta es la definición de Dios, Dios es misericordia. Y como saben, canonizó a una monjita polaca, Santa Faustina Kowalska, que tuvo unas revelaciones de Jesús bajo la advocación de Jesús misericordioso y le pidió el Señor en estas apariciones que difundiera la devoción a Jesús misericordioso, a la misericordia de Dios, que la difundiera en el mundo, ¿no? Y eso es lo que hizo y lo que está haciendo el Papa Juan Pablo II, y ahora me parece que también el Papa Francisco ha puesto también dentro del calendario litúrgico una fiesta de Santa Faustina, ¿no?
Y recogí yo no he leído, la verdad es que no he leído las revelaciones de esta santa, el libro, pero recogí de Benedicto XVI algo que le decía Jesús a esta monjita. Le decía, la humanidad no encontrará paz hasta que no se dirija con confianza a la misericordia de Dios. La humanidad no encontrará paz hasta que no se dirija con confianza a la misericordia de Dios. Estamos en un momento especial, ¿no?, de la historia del mundo. Yo creo que no sé si alguna vez se habrá repetido de una forma tan universal y tan larga, no lo sé, a lo mejor sí, pero necesitamos ese recurso para tener paz, ¿no? Recurrir a la misericordia de Dios con mucha humildad. La humildad es clave para dirigirse a Dios. Y el Papa Francisco escribió otro documento que lo llamó El rostro de la misericordia. Y nos dice que la misericordia es la vía que une a Dios con el hombre. Y no hay otra manera, ¿no?, porque nosotros, por nuestra naturaleza caída, somos frágiles, tendemos al pecado, nos resulta muy difícil la fidelidad a Dios en el tiempo y en las distintas circunstancias y en el misterio, porque la fe es creer lo que no se ve, ¿no? Pero bueno, hemos visto muchas cosas y hemos escuchado muchas cosas y Dios nos da la gracia, ¿no?, de creer en el Evangelio. Pero la vía es la misericordia, lo que nos une a Dios. Y vale la pena este recurso, ¿no?, pensar que Dios es bueno con nosotros, que nos quiere, que nos ama, no tenerle nunca miedo, no tener temor de pensar que, qué sé yo, cualquier cosa cualquier ocurrencia nos puede parecer que no tiene solución, que todo es un desastre, ¿no? Y todo tiene solución. Y todos necesitamos recurrir a Él. Y todos necesitamos esa humildad de pedirle perdón, de acercarnos a los sacramentos, concretamente al sacramento de la confesión, que Dios ya lo previó para que tuviéramos esa seguridad tangible de que si acudimos al sacramento de la penitencia, Dios nos perdona. Y nos perdona siempre, cuando vamos con la verdad, por supuesto, con la sinceridad, con el corazón abierto, ese corazón que tenemos, ¿no? Y vamos al sacerdote, que el sacerdote es un hombre como nosotros, es un ser humano, que tendrá sus luchas también, que tiene la gracia de Dios y el poder que Dios le da por el sacramento del orden de ayudarnos de esta manera, de hacer uso de la misericordia de Dios. Pero tenemos que pensar que el sacerdote es un amigo, pero Dios nos va a perdonar. El sacerdote es como, tenemos que verlo no como con miedo, con temor, qué bueno que a sus hijas y a sus hijos los lleven a confesarse, a hablar con los sacerdotes, porque se les pasa ese miedo que a veces hay, ¿no?, de ir a confesarse con temor. No, es que es la solución de nuestra vida, ¿no? Y cuando tenemos estas experiencias, que las tenemos todas, ¿no?, cuando vamos a confesarnos, puede ser de algo que tenemos conciencia de que es importante, bueno, y vamos. Y cuando a lo mejor sabemos que no es tan importante, porque no es grave, pero también vamos porque nos hemos enojado, porque estamos un poco mal dispuestos con alguien, y entonces vamos a confesarnos y cuando salimos sentimos como si el Señor nos dijera, y aquí no pasó nada, listo, qué lindo, ¿no? Y aquí no pasó nada, está todo bien, ¿no? Bueno, qué maravilla, ¿no? Qué maravilla el perdón de Dios, la gracia de Dios y tener esos mismos sentimientos, luchar, porque es una lucha, ¿no? Los mismos sentimientos de Jesucristo. Bueno, y otro punto, no sé cómo estamos de tiempo, me parece que vamos bien, ¿no? Otro punto es este mandamiento del amor que ese jueves santo, ese primer jueves santo, con los apóstoles, el Señor les dio un mandamiento nuevo, dijo, ¿no? Porque en la antigua ley tenían la ley del talión,
ojo por ojo y diente por diente, se acabó, punto. O sea, ya ojo por ojo y diente por diente no existe, ¿no? Después a Moisés le dijo que teníamos que amarnos como a nosotros mismos, como quisiéramos que nos amaran, recibir nosotros el amor de los demás. Pero ahora, con la venida de Cristo, nos da un pasito más y nos dice que tenemos que amar como Él nos ama. Ahora, mira. ¿Estamos? Sí. Tenemos que amar como Dios nos ama. Y bueno, ¿y cómo ama Dios? ¿Cómo nos ama Dios? Dios no hace acepción de personas. Dios ama a todos. Ama a los buenos y a los malos. Digo a los buenos y a los malos entre comillas, porque no sé quiénes son los buenos y quiénes son los malos. A veces los buenos somos nosotros y otras veces los malos somos nosotros. Y unas veces uno y otras veces otros, pero todos necesitamos la misericordia de Dios. Y bueno, pues el Señor se acercaba a todos, ayudaba a todos, no hacía acepción de personas. Y cuando leemos el Evangelio nos parece que tiene más predilección justamente por los más pecadores, por las personas que han cometido pecados que consideramos ahora como terribles. Bueno, eso es como que el Señor se acerca más y tiene como más misericordia, compasión, más facilidad. Sin embargo, con los fariseos y el Sanedrín, que están siempre tratando de retorcer, que no tienen fe, que no quieren tener fe, que no quieren creer, que no se abandonan, al contrario, están siempre con estos, no hace milagros, el Señor no actúa, sin embargo, con los pecadores que se acercan a Él, hace grandes milagros. Como vemos, por ejemplo, en el ejemplo de la samaritana, esta mujer, que coinciden ahí en el famoso pozo de Sicar, ella que iba a buscar agua y Jesús que estaba ahí sentado, descansando, y le dice una conversación, empezó como podemos empezar nosotros una conversación cualquiera, ¿no? Qué lindo día, qué bueno, como, no sé, cualquier conversación, qué bien te queda esa ropa, lo que sea. Bueno, el Señor dijo, dame de beber. Esta mujer se extrañó porque dijo, ¿cómo me dice a mí que le dé de beber si no nos tratamos entre los judíos y los samaritanos, si no nos entendemos bien, ¿no? Y entonces el Señor le dice, si supieras, ¿no? Si conocieras el don de Dios. Y de repente el Señor le empieza a decir este tema de los 7 maridos, con lo cual ella se queda helada, ¿no? 7 maridos, yo pienso que difícil es tener 7 maridos, me imagino que debe ser dificilísimo y que tiene que dar tiempo de tenerlos y que la mujer me parece que es joven, por lo menos en el Evangelio da la impresión de que es joven, pero claro, el Señor le dijo, y ninguno es tu marido, ¿no? Bueno, ahí tuvo una luz, una iluminación en su inteligencia y comprendió, captó la fe y creyó que era el Mesías. Y se fue corriendo a sus amigos, que debían ser sus amigos, con los que ella se trataba, y le dijo, vengan, que he conocido al Mesías. Y van, y nos dice el Evangelio, que creyeron en él. Impresionante. Otro ejemplo lo tenemos con la mujer adúltera, rodeada de hombres, ¿no? De hombres que querían apedrearla, enojadísimos, porque ahí la mujer adúltera era castigada con, digamos, con ¿cómo se llama este? No sale en un momento el nombre, pero bueno, la lapidaban, o sea, con la lapidación. Y el Señor toma partido por ella, como si no hubiera tenido cómplice para hacer ese pecado. Ahí estaban todos con la piedra, bien dispuestos a darle, ¿no? Y el Señor toma partido por ella, disimula y les dice, el que no tenga pecado que tire la primera piedra, y ahí fueron todos escapándose poco a poco, disimuladamente, saliendo de circulación, hasta que se quedaron solos Jesús y esta mujer. Esta mujer que debía estar conmovidísima, porque tendría miedo también de Jesús, ¿no?
que también era otro hombre, no creía en él en principio. Y entonces le dije, ¿y dónde están? Dice, ninguno, señor, ninguno. No había nadie más que quisiera apedrearla. Y entonces le dijo, vete, mujer, vete y no peques más. Qué lindo esto, ¿no? Qué lindo estos ejemplos del Señor. Y me acordaba de el otro día, en la mesa de mi casa, hay una docente que da clase a secundarias y de repente una le pregunta por estos sistemas, por este mismo Zoom que estamos ahora conversando, le dijo, profesora, yo he escuchado que dicen que Jesús es machista. Yo pensaba, digo, ahora mismo con todos estos ejemplos, no se puede pensar que Jesús era machista. Pero cómo las ideologías, cómo hacen, y a los chicos les van metiendo determinadas ideas en la cabeza, ¿no? Y les van volviendo locos, ¿no? Con estas mentiras y estas cosas. Por eso qué bueno que sí, desde chicos la formación, ¿no? La formación, que vayan entendiendo las cosas, explicando las cosas a su manera y que vean sobre todo el ejemplo de la familia, el ejemplo de ustedes, de sus padres, que es tan maravilloso, ¿no? La experiencia de un varón que sale a caminar con su padre y que charlan, eso no se olvida nunca, ¿no? Y bueno, todas estas cosas que ustedes hacen tan bien. Yo siempre me acuerdo de una madre, esto fue en Rosario, que tenía 2 hijos que habían ido a colegios que tienen la dirección espiritual de la obra, 2 chicos muy buenos. Su madre era y es supernumeraria de la obra y tenía estos 2 hijos, se habían desviado y estaban cada uno con una novia conviviendo. Y ella estaba rezando, sufriendo, rezando, sufriendo. Bueno, yo la veía, ella me contaba cómo iba haciendo. Y digo, esta mujer es una artista, porque cómo con su paciencia, con el amor a su hijo, no le hablaba mal de la novia, la invitaba a su casa. Un día invitó a un sacerdote a almorzar a su casa y a la pareja y armó ahí. Total que se hicieron amigos, conversaron. Bueno, esta mujer esta chica, la novia, desde que había hecho la primera comunión, nunca más había pisado una iglesia. Y bueno, hasta que le habló del matrimonio, le habló de la confesión, estaba temblando, pero la llevó a un confesionario, a un sacerdote de la obra, a que hablara con él, y la iba tranquilizando. Es lo mejor que te puede pasar. Y le decía esta frase que yo se la repetí antes, porque nunca me olvidé de... Y digo, a mí me convencería en un minuto esta mujer, porque yo la veía, digo, es que pensaba, así son las madres, con el amor a los hijos y con el tacto y la habilidad y la inteligencia y la oración, ¿no? Y le decía, no pasa nada, el sacerdote es un amigo y Dios te va a perdonar. Y esta mujer, bueno, tuvo un hijo, se casaron, bueno, funciona un matrimonio perfecto, ¿no? Bueno, quería recordarles también, que no se lo voy a, porque ya conocen el caso de la Magdalena, que era también una mujer de la vida, según parece ser, según nos relata el Evangelio, había cometido muchos pecados y resulta que después es la primera a quien se aparece Jesús resucitado. La primera mujer, la primera persona es la Magdalena, ¿no? Un ejemplo de pecadora, ¿no? Esta que derramó ese perfume, etcétera, ¿no? Bueno, vamos a terminar porque me están avisando que ya quedan unos minutos. Quería cerrar un poco esta conversación diciéndoles que en este momento nuestra misión es difundir la doctrina de Jesucristo en el mundo. Ahora nos toca a nosotros, estamos de turno, estamos en primera fila. Jesucristo ya vino, nosotros hemos recibido la fe, ahora tenemos que difundirla. Y nuestra misión es esa. Y tenemos que pedir luces al Espíritu Santo y a través de la amistad, evitando enfrentamientos, pidiendo el don de lenguas para saber decir lo oportuno, sin rechazar a nadie, aunque esté viviendo como sea,
y con paciencia, con mucha paciencia, y rezando, pedir al Señor que haga uso de su infinita misericordia. Y termino con, hoy nos escribió el prelado de la obra, don Fernando Ocáriz, una carta, unas líneas, y nos dice que pidamos, pedid al Señor un corazón manso y humilde, que sea descanso y consuelo y paz para muchas almas. Y ahora no sé si quieren preguntar algo, no sé si hay tiempo. 2 minutos. Hay 2 minutos para preguntas. Solo por las dudas antes, a las 7:15 sería la clase del padre con el mismo link con el que se conectaron a esto. Nada, si quieren preguntarle a Raquel. ¿Quieren preguntar algo? Alguien levantó la mano, no sé si era... ¿Alguien se anima? ¿Vos? ¿Marinés? Mi mamá querrá. Belén quería preguntar algo, me parece, ¿no? Belén Garner. ¿Belú? Bueno, no levanté la mano, pero yo te pregunto, porque siempre soy la pregunta. No, La preguntona. una de las, es la preguntona. Siempre el tema de cómo cuando uno va a difundir justamente la doctrina, ¿no? Como misión, hacer apostolado, digamos, a veces qué difícil, no sé si qué difícil, es como un comentario, una pregunta medio comentario, ¿no? O sea, cómo a las personas les gusta más la imagen de Jesús misericordioso y no pensar como que es un Dios justo, ¿no? O sea, como que creo que esto, yo te escuchaba Raquel cuando decías de Sor Faustina, yo leí varias cosas, no terminé el libro de ella, pero leí varias cosas, y la verdad que quiero decir que a la gente le gusta mucho eso de la promesa, ¿no? de la mirada de la misericordia, es como que esto frente... No sé, pienso que es como tiene mucho marketing, digamos, ¿no es cierto? O sea, aprovechando cuando vamos a hacer apostolado, creo que está bueno y es cierto, y también para uno, saber que uno es pecador y tiene tanta falta y que No, es Dios que yo en su creo que si misericordia es muy no grande. usamos ahora el recurso de la misericordia, no convencemos a nadie. Claro. O sea que ahora mismo lo que une a Dios con el hombre, y lo dicen los papas, lo que nos va a salvar, se apareció a esta monjita, Jesús misericordioso, para decirnos eso, que nos agarremos, porque ahora entre todas las ideologías, entre todo este mundo del revés, el secularismo, todo lo que queramos, o nos agarramos a la misericordia de Dios o no vamos a poder. Perdón, se está por cortar. Nos juntamos a las 7:15 para la charla del Padre, para el taller del Padre, que va a ser sobre el Sagrado Corazón de Jesús. Así que pueden ir a tomar un poco de agua. Bueno, gracias. Una alegría agua, enorme, no un café, un mate. enorme de verlas, de reconocerlas. Igualmente. Gracias a todas.